Cuando llegaste, el océano detuvo sus oleajes, los peces comenzaron a mirarme y allí en el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia atrás las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas. Mi nombre es Roxana Miranda Rupailaf, yo soy escritora mapuche, soy de Osorno y estamos acá en Pucatrihue, frente a la Rocacura del Abuelo Huentellao. Este lugar simboliza mucho para mí espiritualmente, ritualmente, es un espacio sagrado de Huilliche que tiene que ver, ¿cierto?, con esta piedra, este ser, ¿cierto?, que se encantó con una chumpala y se quedó ahí en el mar y es el lugar donde venimos a pedir cosas, a pedir permiso para hacer ceremonias. Y de niña siempre me trajeron acá, entonces para mí simboliza también la conexión con mi niñez, con mis abuelos, con mis veranos de la infancia. Bueno, yo empecé a escribir a los 12 años, empecé a escribir a raíz de un accidente que tuvo una amiga que se llamaba Daisy Peña. Nosotros tuvimos un accidente automovilístico, ella falleció. Entonces mi refugio en ese momento fue la literatura. Me daba miedo tener amigos porque pensaba que se iban a morir. Entonces empecé a escribir y en algún momento comencé a mostrar lo que escribía a mis profesores, a todo el mundo le gustaba. Y me fui dando cuenta de que a mí también me gustaba, era como lo que mejor hacía, ¿no? Entonces eso me hacía sentir bien y a partir de ahí empecé a publicar. Mi primer libro apareció el año 2003 con una temática que tenía que ver mucho con la mujer, con proyectar, ¿cierto?, una nueva forma de ser mujer. Me basaba en relatos bíblicos porque sentía que la mujer que representaba el cristianismo era una mujer muy sumisa, entonces yo quería hacerle una nueva voz, ¿no?, reivindicar un poco lo que era la sexualidad y la sensualidad femenina. Y eso se va conectando con el territorio a partir de relatos orales, porque comencé a tomar relatos como el chumpal, y que tiene que ver con un ser encantado que proviene del mar y te rapta en la tercera ola, que es un relato oral huilliche, ¿no? Entonces yo creé un canto para llamar al chumpal. O sea, existía un canto, pero yo creé otro canto. Eso quiere decir que reinterpreté un poco aquella y resignifiqué también aquel canto, ¿no? Y después de eso he ido tomando otros relatos como lo del Trehuaco, y ahí yo creo que se va conectando un poco este tema que tú planteabas que tiene que ver con el territorio. O sea, yo creo que el cuerpo también es un territorio finalmente, ¿no? Muy pocos alumnos saben que soy escritora. No, no me gusta como mezclar las cosas, creo, porque no me gusta nomás. Entonces es una cosa personal que todavía me cuesta mucho mostrarlo frente a mis estudiantes. Entonces creo que sí soy un aporte en lo que es generar la lectura, de alguna forma también que escriban, hacer talleres y eso. Me gusta mucho. Y claro, cuando soy invitada me llama mucho la atención, la familiaridad que tienen los niños con los relatos orales, y eso también me agrada bastante. Hace un año estuve en Rapa Nui con estudiantes
de allá, y me contaban también relatos parecidos a los del Chumpal, y eso era súper lindo poder compartir esas experiencias, y como ellos también tienen eso, guardan esos relatos que son de los abuelos generalmente, como de alguna forma se develan ahí las historias familiares. Yo creo que la poesía ayuda a pensar, y eso es como lo que debemos hacer, ¿no? Lo que la poesía debe hacer es como detonar otras formas de ver la realidad. Y dentro de eso, a mí me gusta que la poesía tenga conciencia también de su contexto, de su territorio, de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, que dé cuenta de eso. Y creo que cuando los niños, por ejemplo, leen autores como Licura Chihuahilaf o como Leonel Yelaf o como Graciela Huinao o Daniela Catrileo, están leyendo también a poetas, a escritores mapuches que dan cuenta de su territorio, de otra forma de pensar, de otra forma de ser, de sentir. Entonces yo creo que es eso lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y lo que la poesía detona. Me llamo María Isla Vaca, estoy en octavo, vivo en Ancud y tengo 13 años. Es muy bonito el poder transmitir lo que uno siente a través de palabras para que la gente pueda entender y sentir lo mismo que tú. El poder traspasarte a otros escenarios con solo un lápiz y un papel. Porque es una buena manera, una experiencia para poder juntarse y para conversar con gente que también le gusta lo mismo que tú. Me llamo Alvendra Rayán Camaño Reyes, tengo 16 años y estudio en el Liceo Bicentenario Ancud y voy en segundo medio. Por lo menos de mi punto de vista es una forma de poder expresarte, de poder liberar algunas preocupaciones y convertirlo en algo bastante hermoso, precioso. Desde que era muy chica siempre me llamó mucho la atención de literatura y siempre me había gustado escribir cualquier cosa. Entonces al final se me dio la oportunidad de participar en el taller Mistral y fue como, ya, probemos. Yo creo que todo escritor debe ser un buen lector. Uno parte leyendo mucho, y yo en esos años lo que hacía era gastarme la plata de mi asignación en libros. ¿Ya? Me compraba esos libros de soluciones escolares y eso, así como en ese tiempo. Tú eres muy chica para entenderlo. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Yo leo más poesía. Sí, leo más poesía, y también bueno, yo soy una escritora mapuche, igual yo leo hartos autores mapuches y harto de historia mapuche, como que me ha interesado mucho conocer acerca como de mis raíces, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido su libro favorito y por qué? Mi libro favorito, yo no sé si tengo un libro favorito, yo creo que me marcó mucho en un principio las lecturas de Gabriela Mistral, la lectura
de Cien años de soledad, de los clásicos. Creo que uno tiene que leer los clásicos, El Quijote de la Mancha. Entonces como que hay siempre se alega mucho en los establecimientos educacionales que hay que actualizar las lecturas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que es necesario que los jóvenes conozcan a los clásicos, porque ahí es cierto donde está todo condensado. La cultura mapuche es muy oral. ¿Cómo puede representarlo usted en su escritura? Bueno, yo creo que la cultura mapuche sí, es súper oral, tiene que ver mucho con relatos, ¿no? Tiene que ver mucho con relatos y yo lo represento a través como de recopilar relatos orales. Por ejemplo, en el texto del Chumpal, que es un libro ya publicado en el 2011, lo que hago yo es preguntarle a las personas si conocen a este personaje, ¿no? Este personaje que viene del agua, que encanta a las personas que lo ven. Entonces, conversé con muchas personas para tener esos relatos y formar el imaginario poético que necesitaba para escribir el libro. Y a partir de ahí me imaginé que dentro de la escritura también tenía que representar este canto. Y para representar este canto lo que hice fue ir reiterando versos, como si fuera un canto, ¿no? Imaginarme que estaba escribiendo una canción, no un poemario. Entonces, sí, me interesa mucho también en ese sentido lo que es la lectura, el cómo se dicen las cosas, el cómo le llegan, ¿cierto?, al otro, las presentaciones en público. Creo que también son muy importantes para transmitir la poesía. ¿Y nos podrías leer algo? Sí. Ahora que me tocas, eres más que el océano, más que miles de peces y lenguas rozándose. Mira cómo se asoman los hijos peces en el arco iris, como llevan un ramo de tu sangre, como aún andando van atados por un alga mi vientre. Ellos saben también la canción. Ellos cantan con los ojos cerrados los espasmos de tu llegada y tu partida. Y es que vuelves a la orilla a vestirme con las trenzas de los ahogados, a montarme y a llenarme de espuma la boca, la boca, la boca que se atora de tu nombre. Yo te encuentro y te abandono tantas veces en una misma noche. No salgas de mí, te digo. Déjame la arena en ese fondo, déjame la sal en la cascada, el olor de los delfines en el aire, déjame aire para este vuelo de aguas que me invade. Desde ahora te llamarás océano. ¿Qué temas o conceptos de la cultura mapuche le interesa difundir a usted? Yo creo que principalmente resignificar la historia, por resignificar algunos relatos, como te contaba, y también yo creo que estoy aprendiendo de lo que es la cultura mapuche. Nosotros tuvimos bueno, mi familia tuvo hartos problemas en torno a lo que es la discriminación en las comunidades, entonces en el sector huilliche se perdió mucho lo que es la cultura y la lengua, y yo creo que estamos en un proceso de revitalización de esos temas, ¿no? Que hoy día mis hermanos o la gente más pequeña, los estudiantes más pequeños, están teniendo cursos de Mapudungún en las escuelas, de Chesungún, y son experiencias que yo no tuve en su momento, porque cuando yo era chica como que no se valorizaba lo que era la cultura mapuche, y hoy día sí. Entonces ha sido un trabajo y que se esté haciendo esto tiene que ver también con un esfuerzo que hemos puesto nosotros que ya somos más grandes, ¿no? Más adultos jóvenes. De los libros que has publicado, ¿cuál ha sido el que más contenta te ha dejado? Yo creo que Chumpal, porque pese que ahora tengo otro, pero me pasa con Seducción de los Venenos, que es el libro anterior, que era un libro muy triste. Entonces como que estaba muy lleno de emociones o de una etapa que era un poco más oscura también y que me trae como esos sentimientos, como tristeza, rabia. Entonces creo que Chumpal es un libro donde aprendí como
o sea, aprendí mucho de lo que es la cultura, mucho de relacionarme con otras personas, mucho de construir, ¿cierto?, un relato a partir de las voces de los demás. Pero también me parece que el personaje que estoy describiendo es muy luminoso. Entonces ese ser que está lleno de luz a mí también me provocaba como alegría estar descubriéndolo, ¿no? Es por eso. ¿Qué es lo que más le gusta de ser escritora? Lo que más me gusta es conocer gente. Lo que más me gusta, ¿cierto?, es relacionarme con otras personas, estar acá, por ejemplo, viajar. Creo que, bueno, yo provengo de una familia de campo, entonces yo creo que nunca hubiese tenido la posibilidad de salir del país si no hubiese sido escritora. Creo que hay muchas cosas que me ha dado la literatura y me ha dado la posibilidad de conocer otras culturas, de conocer personas que admiro, de relacionarme, ¿cierto?, con otras tierras, con otros paisajes. Y eso ha sido muy, muy bonito y muy enriquecedor, y creo que nunca, de pequeña, nunca me lo imaginé que eso podía pasar. ¿Qué países has logrado visitar? Sí. Son hartos, no sé. Bueno, yo creo que voy a nombrar los más extraños. Aquí podría ser Australia, para empezar fue bonito ir a Australia porque, claro, conocí otras culturas indígenas, me hicieron una ceremonia, comí canguro, entonces como cosas, experiencias raras, y además hermosas. En Canadá igual fuimos a conocer territorio indígena que no podía entrar personas que no eran indígenas, una reserva, ¿no? Entonces igual fue una experiencia. Y bueno, y Alemania, yo el 2003 estuve un año y por una pasantía de la universidad, y claro, así como que nunca me vi viviendo en otro país, y claro, fue bonito, fueron lindos también los lazos que creé allá, y las personas que conocí. Uno tiene prejuicios de repente de que los europeos son más fríos, pero no pasó eso. Así que, y ahora también tenía prejuicios con Estados Unidos, y no, la pasé súper bien, la verdad, y también la comunidad latina que hay allá me recibió bien, en Texas. ¿Cree que la poesía sirve para algo? Yo creo que sí. Yo creo que si pensara que no sirve, no estaría escribiendo. Porque de alguna forma uno también escribe para que lo lean y para decir algo. Uno escribe porque considera que su palabra tiene alguna importancia. Entonces, yo creo que sirve para cambiar ciertos imaginarios, para cambiar las cosas. Yo creo mucho en eso. ¿Es diferente la poesía escrita por mujeres que por hombres? Yo creo que sí, que hay diferencias. Para empezar, yo pienso que la literatura de mujeres hoy en día es mucho más atrevida, no por nada, ¿cierto? Hoy día tenemos 2 premios municipales que son de mujeres, entonces de alguna forma el erotismo, por ejemplo, a mí me interesa harto el tema del cuerpo y del erotismo, se ha marcado mucho, ¿cierto?, en la voz poética femenina. No así en la masculina. Hay poesía también que podemos decir poesía queer o poesía homosexual, ¿cierto?, que también tiene esos temas, pero son muy distintos a cómo los describe una mujer. Yo creo que igual todos somos distintos, pero ahí, ¿cierto?, una gran diferencia. Por ejemplo, no existe una poesía mapuche erótica, pero sí existe una poesía mapuche de mujeres eróticas. Entonces creo que también son temas que se van tocando y se van distinguiendo y diferenciando. ¿Qué opinas sobre la contingencia nacional? ¿Qué opino sobre la contingencia nacional? Yo creo que, bueno, hay cosas que tenían que pasar.
que estaban marcadas que iban a pasar, y también dentro de lo que es la actividad literaria o la actividad cultural, me alegra mucho en el sentido de que hay mucha gente que está haciendo cosas que creo que nos ha servido, como dicen varios, como eslogan por ahí, nos ha servido para unirnos, para descubrirnos, para saber quiénes están de alguna forma pensando en que estos cambios pueden ser positivos, luchando para ellos. Entonces como que uno ha redescubierto también a su mundo más cercano, ¿no? Entonces como que eso ha sido bonito, se ha dado un diálogo más político que también ha sido algo que no se estaba dando, algo que no estaba pasando, y me gusta también saber que yo soy profesora, entonces también me gusta saber que los jóvenes están interesados también en un movimiento político y social, y verlos a ellos preocupados por todos estos temas ha sido maravilloso, porque a veces uno tenía esa idea, ¿no?, que se lo pasaban pegado en el celular, que a lo mejor no tenían tanta opinión, pero sin embargo igual están haciendo como sus actividades, sus cosas. Entonces eso a mí me gusta de lo que está ocurriendo. Lo demás, las víctimas y todo lo que son las violaciones a los derechos humanos es lamentable. Y por eso también se están organizando cosas para que sean más visibles, para que todos se enteren de lo que está pasando. ¿Tiene algún proyecto para el futuro que nos quisiera contar? ¿Algún proyecto? Bueno, yo estoy trabajando en un poemario que se llama Quehuacafe, que es un poemario que es de una boxeadora, que se llama Daniela Leona Senjo, que es de Valdivia. Ella es la campeona latinoamericana ahora dentro de los primeros días de enero, dentro de la primera quincena. Va a pelear el título mundial en peso supermosca. Entonces he trabajado hartos textos con ellas, entrevistas, relatos, fotografía, y ese es mi proyecto, un proyecto muy distinto a lo que he estado haciendo. Estoy también como emocionada de descubrir el mundo del deporte, del cual estaba alejada desde hace muchos años. Entonces eso ha sido como me llena, ¿cierto?, de energía, como igual he ido al gimnasio, me compré guantes, todas esas cosas. Entonces como que igual ha sido toda una apuesta ahí, estar, ¿cierto?, conociendo a las boxeadoras, a los boxeadores, y también ir al estadio. Yo he viajado para ver a la Leona, o sea, he ido a Santiago, ¿cierto?, al Monticello a ver una pelea. Entonces, y ahora obviamente voy a ir a ver el título mundial. Entonces como que igual ha sido bonito descubrir como esta faceta que igual, como decía, estaba muy dormida en mí. Las tesis tocaron un tema muy importante y callado dentro del país. ¿Cómo lo sintió usted y cómo lo relaciona con su poesía? Yo estuve hice en Osorno las tesis, pues estuve en la catedral, en la clínica alemana, en el hospital, sí, como que anduve también. La puedo hacer. No. Así que anduve en eso, sí, me parece fundamental lo que hicieron, es muy, o sea, cómo se replicó esto en el mundo, cómo se hizo en todos los idiomas, en todas las culturas. Me parece que fue fantástico y que hicieron un trabajo además que tiene un sentido, que fue súper pensado, a eso voy, que no es una frase por decirlo, una palabra por decirla, está todo ahí muy bien pensado. Y me gusta también que las mujeres hayan tomado el protagonismo y sean las primeras en ir en la marcha, por ejemplo. O sea, si nosotros vemos el movimiento feminista, va primero en las marchas y la lleva. Entonces, eso también es bonito, y también me ha servido para conocer a otras compañeras, ¿no?, que están en la misma. En Facebook hemos visto que usted está involucrada en una actividad artística sobre el río Rahue. ¿Nos podría contar su experiencia? Sí, lo que pasa con el río Rahue, los ríos son súper importantes en todas las ciudades, en todas las culturas, porque de alguna forma por ejemplo, la cultura mapuche piensa que a través del río viajan las almas de las personas, los espíritus de las personas que ya no están.
Entonces, cuando un río se contamina, también se contamina nuestro pasado, nuestros antepasados. Entonces, por ejemplo, allá en Osorno, en el sector donde yo vivo, muy cerca, ahí se está intentando construir una represa en Pilmaiquén, y esto afectaría la continuidad del río, de las almas, ¿no? Que van a dar a la mar, que es un poco lo que dice un poeta, ¿no? Jorge Manrique. Entonces, resulta que este mismo río, además de estar siendo amenazado por empresas extranjeras, fue contaminado hace unos 3 meses por la empresa Exal, que es la que distribuye el agua en Osorno. Entonces, hay hartas problemáticas en torno a nuestro río, que es el río Rahue, y en torno a lo que es como la cultura, la continuidad de esta cultura, el fluir de nuestra historia, ¿no? ¿Hay algún escritor que usted admire? Rosa Betty Muñoz. Ya. Estamos en Ancud. Rosa Betty Muñoz. Nah, sí, la admiro igual, obviamente. Escritores que admiro, yo creo que, bueno, Leonel Yelaf es un poeta que yo admiro mucho. Lo admiro principalmente porque él tiene una historia, ¿cierto?, donde él comienza a escribir también desde muy niño. Yo vi unos videos de Leonel cuando yo estudié en Alemania y él tenía como 15 años, estaba leyendo arriba de un árbol, y esa es la primera vez que veo a Leonel, y estaba cantando en Mapudungún. Entonces a mí esa imagen me impactó mucho y nunca pensé en ese momento, yo tenía como 20 años, que lo iba a llegar a conocer y que íbamos a llegar a ser amigos, y yo admiro mucho su poesía. Es una poesía que se construye en otra lengua y que dentro de la estética que él construye se nota que es una poesía de otra cultura, y eso para mí es fascinante. Yo me considero más champurria porque yo no aprendí el chezungún, no aprendí mi propia lengua, por lo que ya contaba anteriormente, que se perdió dentro de la comunidad de la cual provengo, que es la Fquetmapue, todo esto, no lo había mencionado, San Juan de la Costa, y entonces siempre voy a tener esa carencia, esa pérdida, ¿no? Porque ahí sí siento yo que hay algo que no se puede reparar, porque aunque yo aprendiera a hablar ahora en chezungún, no sería lo mismo, sería para mí una lengua extranjera, eso pienso yo. No sé, quizás otras personas lo ven de otra forma, pero así lo veo yo. Entonces, yo sí veo a un poeta distinto a mí, y el escritor que me hubiese gustado ser quizás y que admiro es Leonel Yelaf. ¿Podrías nombrarnos a alguien que fuera muy importante dentro de tu vida? ¿A alguien que fuera importante dentro de mi vida? Yo creo que mi abuela. Mi abuela es muy importante. Yo crecí con mi abuela. Mi abuela todavía está viva. Se llama Luisa Gualamán. Y para mí siempre va a ser mi mamá, o sea, es mi mamá, de hecho, a ese nivel. Entonces, no sé, o sea, si yo estoy de cumpleaños o algo así, mi abuela, por ejemplo, este último cumpleaños, ella mató así sangriento, mató 4 pollos para mí. Y los desplumó y todo y me los regaló. Entonces, esos son gestos como de amor, que me parece que son muy, muy bonitos. Y nada, así como yo de verdad tengo una complicidad, una comunicación con ella muy fluida, nos llamamos mucho, la voy a visitar. Ella no terminó su educación básica, pero por ejemplo si yo lanzo un libro, ella se lee mis libros. Yo sé que a lo mejor no los entiende todos, pero sí, entiende lo que tiene que entender, que son estas visiones que también tienen que ver como con el campo del cual provengo. Me gusta haber hablado con usted y espero que se pueda volver a repetir. Para mí también fue un gusto. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas sudadas de encenderse con el roce
Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre, voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Repito mi rezo por si vienes aquí frente a las olas, me arrodillo, invoco tus cabellos anudados por la sal. Espero a que aparezcas en la tercera ola, niño pez que me trae el mar, que me lleven desnuda por la espuma. Allí donde entre piedra venga arena, espero me ilumines en la tercera ola. Ya sabes que son 3 los arcoíris derramados en el aire. Ya sabes que me duermo entre las rocas esperando a que aparezcas. Repito mi rezo hasta que vengas envuelto en esas algas que te crecen desde el sueño a la tristeza.